Bien, ahora vamos a ver en este video en qué consiste y cómo se realiza la medida cautelar de prohibición de acercarse a la persona de la víctima. ¿Ya? Como todos los delitos de violencia intrafamiliar, tenemos que considerar el presupuesto previo de que estemos dentro de las hipótesis de parentesco o relación que establece el artículo 5 de la ley de violencia intrafamiliar. ¿Y por qué hago el distingo entre las relaciones de parentesco y otro tipo de relaciones, digamos, que establece esta norma? Porque técnicamente hablando los cónyuges no son parientes, ¿ya? Lo mismo pasa con los convivientes, técnicamente no son parientes. Por lo tanto, se consideran relaciones más allá de las de parentesco para efectos de establecer estos vínculos, ¿ya?, entre las partes. Ahora, en particular respecto de la obligación de no acercarse a la persona que figura como víctima, se aplica como medida cautelar generalmente, además de la prohibición, o sea, de la obligación de salir del hogar común. Pero cuando hay relaciones, por ejemplo, de ex convivencia, por lo tanto las personas ya no están viviendo dentro del mismo domicilio, por lo tanto en ese sentido no es necesario decretar que la persona salga de la casa porque ya no está viviendo en la casa, no tiene sentido. Muchas veces los tribunales rechazan las medidas cautelares de la obligación de salir del hogar común precisamente porque no está acreditado que las personas estén viviendo juntos, ¿ya? Entonces, cuando se da esa situación y solamente hay un vínculo de parentesco o relaciones de lo que establece el artículo 5, pero las partes no están viviendo juntos, lo que generalmente se pide es que la persona no se acerque, ¿ya? Ahora, hay una modalidad de cumplimiento de esta medida cautelar que se ha impuesto en la práctica para aquellos casos en los cuales la obligación de acercarse puede verse de alguna forma un poco disminuida por situaciones que en la práctica justifiquen tal vez que no sea tan absoluta esta prohibición de acercarse. Se le ha agregado a esta medida cautelar la prohibición de acercarse en términos violentos, como se dice, para aquellos casos, por ejemplo, en los cuales se produce una discusión o se produce algún hecho dentro de lo que establece la ley de violencia intrafamiliar, un hecho aislado, que sea una pelea de hermanos, por ejemplo, eh, tal vez no justifica que las personas se alejen en forma absoluta, puesto que también es un sentido de la ley que se mantengan los vínculos familiares, ¿ya? Cuando es una situación ocasional, cuando no es un hecho grave, cuando no hay problemas que digan relación con los factores de riesgo que establece la ley de violencia intrafamiliar en el artículo 7, generalmente se puede aplicar esta medida cautelar, que es la prohibición de acercarse en términos no violentos, para efectos de que la persona no tenga que salir absolutamente del domicilio. Ahora, si se dan estos factores de riesgo, que son, por ejemplo, la presencia de consumo problemático de sustancias ilícitas como drogas, ¿ya?, de alcohol, la presencia de armas, la existencia de denuncias anteriores y los factores de riesgo que dicen relación con eh, la gravedad propiamente tal del hecho, ¿ya? No es lo mismo tener una discusión y decirse un par de garabatos acompañados de alguna frase que pueda ser considerada como amenazante, que realizar un acto de intimidación o de amenazas con un arma blanca o un arma de fuego. Esos son factores que obviamente el legislador considera, y cuando estos factores no son muy preponderantes, cuando son en realidad eh, medios tenues, o bien las imputaciones que hace el Ministerio Público puedan parecer tal vez proferidas dentro del contexto de discusión más bien, y no dentro del contexto propiamente tal de amenaza, eh, el tribunal puede propender a aplicar estas medidas cautelares. Ahora en la práctica esto se cumple evitando conflictos en la práctica. Es decir, las personas mantienen convivencia, pero tratan de no mantener conflictos. Ahora, la persona que está sujeta a esta obligación tiene que evitarlo, porque si se da alguna situación, obviamente, de conflicto nuevamente, basta el llamado de la víctima que haga carabineros o investigaciones para que la persona lo más probable es que la haya entretenida, y como se da una situación de conflicto nuevamente, que es lo que se tiene que tratar de evitar, la persona pueda verse tal vez expuesta a una formulación de cargos por el delito de desacato, ¿ya? Así que hay que tener cuidado con el cumplimiento de esta medida cautelar, ¿ya? Ya, nos vemos. Eso es todo sobre este punto.